Éxodo 20, versículo 1. Y habló Dios todas estas palabras, diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio. Vamos a orar. Padre Santo, venimos delante tuyo, Señor, reconociendo que eres nuestro Dios soberano y todopoderoso, Señor. Y venimos reconociendo, Señor, qué lejos estamos de tu estándar, Señor. Al leer tu santa ley, reconocemos, Señor, que no podemos solos, que te necesitamos a ti, Señor, que necesitamos de tu misericordia y de tu gracia, Señor. Padre, te pido que mientras exponemos este mandamiento, Señor, tú obres en los corazones de tu pueblo, Señor. No permita, Señor, que haya concupiscencia, que haya ninguna raíz que afecte nuestra relación contigo, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, Señor, que tú nos limpies y que mediante el Espíritu Santo, Señor, seamos renovados día con día, Señor. Habla a tu pueblo, Señor, te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Hasta ahora hemos estudiado la primera tabla, los primeros 4 mandamientos que contienen nuestros deberes para con Dios. Hace unas semanas empezamos con la segunda tabla, que contiene nuestros deberes para con el prójimo. Y vimos la importancia del 5.º mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, ya que por medio de este mandamiento Dios estableció el principio de respetar a las autoridades terrenales establecidas por Él, empezando por nuestros padres, pues ellos son los seres con los que Dios nos coloca para ser instruidos en la vida desde muy temprana edad. Después expusimos el 6.º, no matarás, y vimos que una lectura superficial de los mandamientos nos ponía al nivel de los fariseos y escribas, quienes limitaban la ley de Dios a solo lo externo o el acto físico. Y en el caso de no matarás, vimos el alcance que este mandamiento tiene cuando es llevado como debe ser al corazón. Y vimos qué lejos nos quedamos.
También vimos cómo queda exhibido nuestro corazón continuamente por nuestra lengua, la cual exhibe o revela lo que hay en nuestro corazón, en nuestros afectos o pensamientos. De la misma forma vimos cómo para Dios nada está oculto, pues Él conoce nuestros pensamientos. Salmos 139, 2 al 4. Y así llegamos a este mandamiento tan mal entendido o tan tomado superficialmente, como los fariseos y los escribas lo hacían. No cometerás adulterio. Y hermanos, quiero enfatizar que este mandamiento fue mal entendido antes de Cristo y tomado a la ligera en la actualidad, ya que hoy nosotros podríamos pensar, al igual que los fariseos, quienes limitaban el matar o el adulterio al acto físico únicamente, y podríamos decir, igual que ellos, yo no soy un adúltero, y mucho menos un fornicario. Conozco a mucha gente que sí, pero yo no. Ese no es mi caso, podríamos decir. Este mandamiento no aplica a mí. Y digo que lo tomamos a la ligera porque como cristianos todos conocemos las palabras de Jesús en Mateo 5:27, cuando dijo: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Dividiremos esta exposición en 3 puntos. Punto número 1, el alcance del mandamiento. Punto número 2, la razón del mandamiento. Y punto número 3, el prefacio del mandamiento. Título del sermón, Éxodo 20:14, no cometerás adulterio. Punto número 1, el alcance del mandamiento. Salta a la vista inmediatamente el imperativo no, que es una negación clara y contundente, una orden en negativo, seguido de 2 palabras, el verbo cometer, seguido de la palabra adulterio. Y obviamente la palabra en la que nos enfocaremos es la de adulterio, que en griego es moikos, y que significa pecar sexualmente cuando estás en una relación de pacto matrimonial. Así que este mandamiento nos enseña que debemos guardar la santidad del sexo y del matrimonio. Parafraseando las palabras del teólogo J. Williamson, este mandamiento prohíbe con un imperativo todo aquello que destruya o altere el orden establecido para la unión absoluta del esposo con la esposa según la institución divina. Es decir, que en esencia este mandamiento prohíbe no solo el adulterio, la fornicación y el divorcio, sino aún la más mínima inclinación a la lascivia. Lascivia es la inclinación a los deseos sexuales sin ningún tipo de control, y de la cual proceden tan terribles pecados. En otras palabras, esto implica que este mandamiento también abarca todo tipo de fornicación. Y escuchen, la palabra fornicar viene de la palabra griega porneia, de donde se deriva la palabra pornografía, y se usa generalmente para señalar las relaciones sexuales ilícitas de una persona. Vayan conmigo a Levítico capítulo 18, versículo 20, el cual nos va a dar rápidamente luz tocante al significado de esta palabra. Levítico capítulo 18, versículo 20. Además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Matthew Henry comenta, en Levítico vemos un mandato contra toda conformidad con las costumbres corruptas de los paganos.
una ley contra los matrimonios ilícitos y lujurias carnales. Y escuchen, este acto carnal se refiere a intimidad y no solo física, sino que tampoco deja a nadie librado a la concupiscencia de su corazón. Tal como Jesús se los hizo saber a los fariseos en Mateo 5:27. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Jesús no estaba cambiando el mandamiento, sino que lo estaba explicando, llevándolo al corazón, que es lo que Dios ve. Los fariseos estaban quedando superficiales en su interpretación, al pensar que si no tenían el acto carnal, del cual habla Levítico 18:20, entonces ellos estaban bien. Pero Jesús les dice, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, es decir, cualquiera que ve con codicia o lujuria. Jesús amarra el mandamiento 7 con el mandamiento 10, no codiciarás. Y a manera de autoexamen para nosotros, les pregunto, ¿alguna vez han visto con codicia o lujuria a una persona del sexo opuesto? En la televisión, en el cine, en una revista, en la calle, en la playa, etcétera, etcétera. Jesús, quien es Dios, va más al fondo, al deseo del corazón, a la codicia, porque el mandamiento 10 lleva a los otros 9 mandamientos al corazón. Y así se los advierte Él. Él les dice, ya adulteraste con ella en tu corazón. Por tanto, la codicia, aunque no se ve, y es aún difícil reconocerla al punto que tú mismo te puedes engañar y engañar a otros, a Dios no lo engañas. Y ya que este mandamiento se refiere a la pureza sexual o castidad, debemos temer tanto eso que contamina el cuerpo como que lo destruye y tiene su raíz en el corazón. El Catecismo de Westminster nos ayuda a entender el alcance del mandamiento y nos habla de unas reglas de interpretación. La pregunta 99 dice, ¿qué reglas pueden observarse para la perfecta interpretación de los 10 mandamientos? Y la sexta regla dice que bajo un pecado o deber, todos los del mismo género son prohibidos o mandados, incluidas todas las causas, medios, ocasiones y provocaciones para las mismas. Es decir, que todos los pecados que atentan contra la pureza sexual y santidad del matrimonio son prohibidos. Y les voy a dar un ejemplo de un deber, de las causas, medios, ocasiones y provocaciones. Un hombre o una mujer deben evitar estar a solas con una persona que no es su cónyuge. Y tampoco debes tener pláticas personales o íntimas con alguien del sexo opuesto que no es tu cónyuge, bajo cualquier circunstancia. Porque esto no es prudente y puede ser una ocasión o medio que atente y te lleve a pecar. Entonces, ¿qué prohíbe el mandamiento 7? El adulterio, la fornicación, el incesto, toda depravación sexual contra la naturaleza. Pero esto incluye también los pensamientos, propósitos, imaginaciones y afectos impuros relacionados a esto, ya que estos pertenecen a la misma familia y todos contribuyen a la impureza sexual.
Y hermanos, debemos incluir también en esta lista todas las conversaciones impuras, ya sea en persona, en textos, en las redes o en la televisión, así como el prestarles atención, porque esto contamina nuestras mentes. Y obviamente están incluidas las miradas lascivas, imprudentes, lo mismo que el comportamiento ligero. Y escuchen, las maneras poco modestas de vestirse. ¿Por qué la vestimenta? ¿O a qué me refiero con la manera poco modesta de vestirse? Piensen en esto. Todos sabemos lo difícil que es en estos tiempos para un hombre salir a la calle sin ser tentado. Ves anuncios por todas partes, con comerciales de cualquier producto, usando a una mujer con una vestimenta sensual. O programas llenos de sensualidad, al nivel de pornografía en cualquier horario. Y me pregunto, ¿cuántas mujeres, quizá descuidadamente, se visten sensuales con la intención de llamar la atención a sus cuerpos? Pregunto a las mujeres, ¿se visten de piedad como manda la Escritura? ¿O lo haces de tal manera que provocas que otros cometan adulterio espiritual con sus ojos? No cometerás adulterio. Recuerden que es el corazón lo que el Señor ve. Y este descuido es un pecado y es muy común. Y quizá por ignorancia se puede estar siendo de tropiezo a los hombres, provocándolos a la lascivia. Nuestro Señor en Lucas 17:2 dice, mejor le fuera que le ataran al cuello una piedra de molino y lo arrojaran al mar, demostrando la severidad del asunto. Jesús está diciendo que es mejor que alguien que se ahogue en el mar con una piedra atada a su cuello antes que causar la caída de alguien más. Porque todos estos son pecados con el potencial de terminar destruyendo un matrimonio, tu familia y finalmente a ti. Y la lista continúa porque Jesús relaciona el adulterio con el divorcio. Mateo 5:31 al 32. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Porque este mandamiento también incluye el divorcio injusto o la deserción del matrimonio por cualquier causa, como por ejemplo incompatibilidad de carácter. Después de 5 o 8 años resulta que son incompatibles de carácter. Hermanos y hermanas, el mandamiento no es solo para hombres, puesto que dice, no cometerás adulterio. Es un mandamiento a todo el pueblo recién liberado, es decir, que abarca a hombres y mujeres. Ahora, como aplicación para nosotros, ¿cuáles son los pecados relacionados al adulterio y que quedan englobados en este mandamiento? La fornicación, lascivia, lujuria, divorcio injusto, todo lo que tiende a contaminar la imaginación o a despertar pasiones. Además queda bajo esta ley las imágenes obscenas, películas, libros o conversaciones impuras. Y aquí debemos agregar cualquier otra actividad que contamine tus pensamientos, como juegos pecaminosos, Instagram, Facebook, Internet, YouTube, etcétera, etcétera. Es decir, cualquier cosa que nos provoca para estos pecados.
Jesús en Mateo 5:29 advierte a los fariseos que pensaban que si no cometían el acto físico no pecaban. Él les dice: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. En otras palabras, cualquier cosa que te mueva o contribuya a pecar, incluido un miembro de tu cuerpo, sácalo. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Cualquier cosa que te mueva o contribuya a pecar, incluido un miembro de tu cuerpo. Entonces, hemos visto el punto número 1, el alcance del mandamiento, la prohibición de la impureza sexual y guardar la santidad del matrimonio y la castidad. Ahora veamos el punto número 2, la razón del mandamiento. Y quiero continuar estableciendo el significado del matrimonio. Porque después de pecar contra Dios al cometer adulterio, es contra esta institución divina contra la que se atenta con este pecado. Jóvenes, si no estás casado, también puedes caer en este pecado, porque un día te casarás. Dios tiene a tu esposo o esposa. Por eso es la importancia de entender el matrimonio. Y para esto nos tenemos que ir al principio, antes de la caída. Y digo antes de la caída porque junto con el día de reposo, el matrimonio fue instituido antes de la caída por Dios, lo que lo hace una institución santa y de suma importancia en el plan de Dios. De suma importancia en el plan de Dios. Y nosotros tomamos el matrimonio de las películas, cuando es de suma importancia para el plan de Dios. El doctor Benítez comenta en su libro Construyendo Matrimonios Bíblicos, del cual, gracias a Dios por el doctor, Satanás es el enemigo de todo lo bueno y santo, diciendo que el matrimonio es una de las cosas más santas y gloriosas que Dios dio a los hombres. Entonces está bajo constante ataque. Y Satanás buscará usar el sistema del mundo, el cual está bajo su dominio, para dañar, destruir y trastornar esta maravillosa institución que glorifica al Señor. Primera razón del mandamiento: proteger el matrimonio. Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Y por cuestión de tiempo solo veremos tres propósitos del matrimonio que son razones del mandamiento. Número 1, Dios creó el matrimonio para la reproducción de la raza humana. Dios establece el matrimonio entre un hombre y una mujer con una tarea muy clara: ser fructíferos y multiplicarse, para llenar la tierra de seres creados a la imagen de Dios. En otras palabras, Dios establece el matrimonio como la institución encargada de llenar la tierra con imágenes de Él, con el propósito de que vivan para glorificarle, haciendo su voluntad perfecta y santa. Es por esto que el escritor de Hebreos pone en una posición de alta honra el matrimonio. Él dice: honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. El matrimonio es una ordenanza de Dios desde la creación. Y esto solo puede ser entre un hombre y una mujer, porque las relaciones íntimas solo son permitidas
bajo el pacto matrimonial, un esposo y su esposa. Y noten cómo el escritor agrega que los que abusan de este regalo fuera del matrimonio nunca estarán seguros, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. ¿Y por qué los juzgará Dios? Porque han atentado contra su propósito santo. Entonces empezamos a ver el porqué del mandamiento, ya que el adulterio ataca directamente al matrimonio. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, lo primero que hace es unirlos en matrimonio. Es decir, en Génesis 1, 27 y 28 vemos la primera ceremonia matrimonial, con Dios como la suprema autoridad religiosa y civil que los une. Y noten, hermanos, cuál fue la instrucción o mandato: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. No les dijo, busquen la felicidad y el placer personal, como hoy se cree en cualquier filosofía humanista. No, hermanos, Él les dio un mandato para poblar la tierra con imágenes de Él, niños y niñas que crezcan y vivan para su gloria. Y este mandato sigue vigente mientras existe la creación. Entonces, debemos entender lo sagrado y santo que es el matrimonio. Y debemos estar alertas, porque lo que es sagrado y santo para Dios será continuamente atacado. Y muchos de estos ataques del sistema del mundo son dirigidos al matrimonio. ¿Nos damos cuenta de la importancia que tienen los matrimonios en el plan de Dios? Porque sin un matrimonio piadoso y sólido en la palabra de Dios, nuestros matrimonios serán como un saco de boxeo que recibe golpe tras golpe, de vergüenza en vergüenza. Es fundamental entenderlo y quitarnos el estereotipo del matrimonio según el mundo o las películas de Hollywood. El matrimonio es un pacto, un compromiso sellado delante de Dios. Las personas del mundo tienen el concepto equivocado de que el amor es lo que sostiene el matrimonio. Fulano, ¿por qué te divorciaste? Porque se me fue el amor. Como si fuera una gripa que te pega por un tiempo y se va. No. Según las Escrituras, el matrimonio es el pacto, lo que debe sostener el amor. Según las Escrituras, en el matrimonio es el pacto lo que sostiene el amor. Yo debo amar a mi esposa porque el día de la boda yo hice una promesa delante de Dios y delante de los hombres de amarla incondicionalmente, en la pobreza y la riqueza, en la salud y la enfermedad. Hice unos votos, un compromiso. Y en esa ceremonia matrimonial no hubo ningún sí como una condición. Es decir, que mi lealtad o compromiso no quedó condicionado. No dije, yo prometo amarte si tú me amas, o si tú me cuidas, o si tenemos dinero. No fue así. El matrimonio es un pacto delante de Dios y tiene un propósito santo, aunque no lo hayas entendido. La ignorancia no te excusa, solo te dejará más vulnerable. Es lo único que pasará. Si ignoras el pacto del matrimonio, no hay excusa de todos modos. Entendamos esto. El propósito principal del matrimonio y todo en tu vida es darle la gloria a Dios. Y en el caso del matrimonio es poblar la tierra de imágenes suyas
que sean instruidas para su gloria. Por lo tanto, el adulterio está prohibido porque atenta contra el matrimonio. Número 2. Dios creó el matrimonio para el compañerismo y complementariedad. Génesis 2:18. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Ahora, no se refiere a que el hombre se sentía solo y triste. Adán estaba en el paraíso y tenía comunión perfecta con Dios, y esto le daba gozo a su alma. Se refiere a que estaba solo para poder cumplir el propósito de glorificar a Dios, llenando la tierra de sus imágenes, para sojuzgarla. Y Adán necesitaba una ayuda idónea para esta tarea. Dios no diseñó al hombre con la capacidad para reproducirse solo. Adán necesitaba un ser de la misma especie pero distinto a él, un ser que estuviera adaptado para complementarlo y así llevar a cabo la tarea, un ser que fuera su compañía complementaria. Es en este sentido en que se complementan, en la tarea y en los roles asignados y diseñados por Dios. Y enfatizo que aunque existe este orden de creación y autoridad, los dos fueron hechos como seres complementarios. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. 1 Corintios 11:11. Dios hizo al hombre del polvo de la tierra para ser cabeza, para ejercer autoridad, para conquistar, para trabajar la tierra, para sustentar a la familia, para tomar decisiones objetivas, firmes y apropiadas. Y este rol no es solo de resistencia física, sino también es emocional. Y Dios hizo a la mujer de un material más fino, la carne del varón. ¿Por qué? Porque si el hombre es la cabeza de la creación, la mujer es la corona. Es la corona que lo adorna. Ella fue hecha para embellecer, para dar dulzura, para alegrar la vida del varón y del hogar, como una delicada y hermosa copa de cristal que contrasta con lo tosco del varón. Así que, hermanos casados, al convivir juntos y hacerse una sola carne, unen las diferencias con que fueron creados y forman un nuevo ser completo e íntegro. Pero tristemente muchas veces a causa del pecado e ignorancia, estas diferencias se convierten en discusión y divorcios. Mientras que el matrimonio fue diseñado para que el hombre y la mujer disfruten de una compañía íntima e indestructible. Así que la amistad más hermosa debe ser cultivada entre los esposos. Proverbios 5, 18 al 19. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa Gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Así que el deseo y alegría más grande de un marido debe ser estar al lado de su mujer y viceversa. Es un pacto, es un compromiso. Dios creó el matrimonio para el compañerismo y complementariedad. Y el adulterio atenta contra este propósito. Número 3. Dios creó el matrimonio por causa de las fornicaciones. Para este punto voy a compartir una estadística, según un artículo de un periódico de Nueva York del año 2021, que dice que se llevaron a cabo más de 689,000 divorcios en todo el país. En este artículo, el 31% de los encuestados
indicaron que finalizaron su matrimonio por cuestiones, escuchen, de incompatibilidad con sus parejas. Y escuchen la causa número 1. El 34% indicó que la infidelidad fue la causa del divorcio. Y les pregunto, esta estadística fue hecha general para todo el país, pero ¿ustedes creen que este pecado está presente entre cristianos? La respuesta es sí. Tristemente, sí. Creyentes de muchos años divorciándose. Creyentes que llevan asistiendo a las iglesias por años y de repente se les acabó el amor, dicen, y se divorcian. Jóvenes en las iglesias que se casan o se juntan porque se embaraza la novia, la embaraza, pero no entienden el matrimonio y tristemente no se les explica y no se les predica, ni los padres ni los pastores, porque incluso para colmo hay pastores separándose por adulterio. Estoy seguro que conocen a más de uno. Estoy seguro que conocen a más de uno. Esto es triste. Y todos vamos a dar cuentas. Otro artículo de una revista empezaba así: la infidelidad es tan vieja como el ser humano, o mejor dicho, como el instante en el que surgió la monogamia, como un pacto por el cual las relaciones sexuales debían quedar limitadas a la pareja. Y agrega el artículo: si no hay límites que traspasar, no hay adulterio, sugiriendo que la solución contra el adulterio es eliminar el matrimonio, para que de esta manera ya no haya compromiso. ¿Se dan cuenta del ataque al matrimonio? Ahora, podríamos empezar a hacernos una pregunta sobre esto que parece una epidemia. Esta es la pregunta: ¿por qué la mayoría de las personas tienen inclinaciones hacia el pecado sexual? ¿Por qué la mayoría de las personas tienen inclinaciones hacia el pecado sexual? El doctor Benítez en su libro comenta: a causa de que Dios nos hizo para la reproducción. Dios puso en el hombre y la mujer este deseo para cumplir su propósito. Pero escuchen, este deseo no es como los animales, los cuales por instinto buscan una pareja irracionalmente. El hombre, a diferencia de los animales, fue hecho como un ser racional y todos sus deseos deben ser controlados por el razonamiento. Pero es a partir de la caída que este deseo quedó corrompido, depravado, impactado desde la raíz, impactado desde el corazón. Es decir, que el hombre natural, no nacido de nuevo, tiende a actuar como un ser sin entendimiento, irracionalmente, como una bestia. Escuchen lo que dice Dios: mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenzas hallará, y su afrenta nunca será borrada. Proverbios 6, 32 al 33. El adulterio y la fornicación tienden a esclavizar a las personas, y muy pocos logran escapar del poder de este pecado. Dios ha dicho que las relaciones sexuales corresponden solamente a los esposos,
Personas que han unido sus vidas bajo los lazos sagrados e indestructibles del matrimonio. Así que este es un deseo puesto por Dios y es bueno, pero debe ser manejado con santidad únicamente bajo el pacto matrimonial. También este deseo no puede ser suprimido totalmente, salvo para aquellos que han recibido el don de continencia. Por eso Pablo dice, a causa de este deseo es mejor que cada persona tenga su esposo o esposa. Y repite, pero si tienen el don de continencia, si no tienen el don de continencia, cásense. Pues es mejor casarse que estarse quemando. 1 Corintios 7:9. Es así que el matrimonio actúa como un cerco contra la inmoralidad, contra la fornicación. Y cuando entendemos el propósito del matrimonio, debemos alabar a Dios por habernos dado una institución tan pura y completa para nuestro gozo y para cumplir un propósito santo dentro del plan de Dios. Y para meditar en aplicación, el doctor Benítez dice, aunque en el cielo no nos casaremos, podemos decir que el matrimonio es celestial, porque un día Cristo, el novio, recibirá a la iglesia, la novia, y se celebrarán las bodas eternas del Cordero y su amada. Así que, hermanos casados, adoremos al Señor porque nos ha permitido entrar en esta bella y hermosa institución santa. Y jóvenes que aún no lo están, deben evitar caer en cualquier actividad sexual de las que ya hemos hablado, pues esto será considerado como un pecado de inmoralidad, el cual es gravemente condenado en las Escrituras. El Proverbio 6:33, en su advertencia contra el pecado sexual, dice, heridas y vergüenzas hallará, y su afrenta nunca será borrada. Pero al mismo tiempo, jóvenes, prepárense para el matrimonio. Aprendan el rol que Dios los diseñó. Aprendan de los errores que pueden ver por todos lados. Crezcan en el conocimiento de Dios. Oren para que el Señor les conceda una esposa o esposo conforme a su voluntad, de tal manera que puedan honrar el matrimonio conforme Dios, el autor, lo diseñó. Hemos visto el alcance y las razones del mandamiento. Ahora veamos el punto número 3, el prefacio del mandamiento. ¿Y a qué me refiero con el prefacio? Los 10 mandamientos son la ley moral de Dios. Y aunque esta ley también fue grabada en el corazón del hombre, en Romanos 2:15, dice, dejándolo sin excusa, así como pueden ver la creación, que nos deja sin excusa, en un sentido especial, esta ley fue entregada a su pueblo escogido en una forma espectacular y divina, por así decirlo, escrita con el dedo de Dios en 2 tablas. Y en el prefacio de la entrega, Él les recuerda y nos recuerda quién es Él. Éxodo 20:2. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Hermanos, este mandamiento que forma parte de la ley moral se relaciona al carácter de Dios. Él dice, yo soy Jehová tu Dios. Es decir, se le llama ley moral porque los 10 mandamientos son inmutables y perpetuamente morales, porque son un reflejo del carácter santo de Dios. Y por esto su obligación trasciende toda época y cultura. Les recuerdo, el adorar a alguien que no es Dios como Dios, el primer mandamiento, es incorrecto porque solo Dios es Dios.
El falso testimonio, que es el 9º mandamiento, es malo porque Dios es verdad. Y la infidelidad matrimonial o el adulterio, el 7º mandamiento, es algo malo debido a que Dios es fiel. ¿Ven esto? Dios es el parámetro absoluto de la moralidad. Él es el estándar. Entonces, cuando quebramos el mandamiento, no estamos reflejando la fidelidad de Dios. Y en este prefacio, Dios manifiesta su soberanía como siendo Jehová, el eterno, todopoderoso e inmutable. Es decir, el que no cambia. El autoexistente que no cambia. Y escuchen con atención, porque Él es el Dios del pacto. Y así como con Israel, que los liberó de la esclavitud, así hace con todo su pueblo. Él los liberta de la esclavitud espiritual al pecado. En Génesis 17:7, Dios hace un pacto con Abraham. Y estableceré mi pacto entre yo y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para hacerte por Dios, y a tu descendencia después de ti. En otras palabras, este es el prefacio para un creyente, que si has nacido de nuevo, que si has creído en nuestro Señor Jesucristo, ya no eres esclavo del pecado, ya no eres esclavo de tus concupiscencias. Ya eres libre porque has confiado en la obra de Cristo y ya te liberó. Y por lo tanto estamos obligados a tenerle como a nuestro único Dios y a guardar todos sus mandamientos. No perfectamente, porque no podemos, pero sí sinceramente. Debemos anhelar agradarlo, obedecerlo. Ese debe ser nuestro anhelo. Nuestra oración debe ser: Señor, límpiame de esta maldad. Límpiame de esta maldad, de estos pensamientos. Quítamelo, Señor. Yo no puedo, te necesito a ti. Por tanto, como aplicación para un creyente que está batallando con este pecado, primero, reconócelo y arrepiéntete. Y escucha, 1 de Pedro 1, 14 al 18. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, pues porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino que fuiste rescatado con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Vivamos en este temor reverente, pues tu libertad costó la sangre preciosa de Cristo. Y es por amor a Cristo que lo queremos obedecer y agradar. El apóstol Pablo dice igualmente en Gálatas 5, 16 al 19: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Llénate de la palabra, que sea tu alimento, y no satisfagas los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y escuchen,
y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. El Señor nos dice: toma tu cruz y sígueme. Crucifica tu carne. Hermanos, es mi anhelo y mi oración que como ovejas, espero que esta exposición nos sirva de exhortación. Tal como aprendimos la semana, las ovejas oyen la exhortación y vivamos crucificando la carne, viviendo en el Espíritu, porque el pecado sexual es como un vicio que se apodera del hombre, y aún peor, muchos que lo practican son finalmente abandonados por Dios a las concupiscencias de sus corazones, a cosas vergonzosas. Crece, este pecado crece y degenera y degenera y degenera. Romanos 1:21. Hermanos, así como el quinto mandamiento nos enseña el principio de la honra o respeto a las autoridades establecidas por Dios, el séptimo mandamiento nos enseña el principio de la fidelidad y compromiso que hacemos con votos, con alguien con que Dios nos permite interactuar íntimamente, de tal manera que aprendamos a ser fieles a Dios, a quien no vemos, pero que nos sacó de la esclavitud dando a su único Hijo por amor. El matrimonio es un regalo de gracia para que mientras aprendemos la fidelidad y practicamos el perdón, vayamos creciendo a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. El único que es perfectamente fiel y justo para perdonarnos si nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados. Y por último, si hay alguien hoy en este lugar sin Cristo, déjame repetirte las palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios 6, 9 al 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, no te equivoques, no te engañes, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones heredarán el reino de Dios. Por lo tanto, te ruego que reconozcas que tu pecado te tiene en esclavitud y que es necesario que reconozcas que has pecado contra el Todopoderoso, que es inmutable y que es fiel. Y es necesario que vengas en arrepentimiento y fe, reconociendo tu debilidad y tu pobreza espiritual, y que clames por misericordia y por el perdón de tus pecados, que merecen el fuego eterno. Porque es necesario que te aferres a la obra del único fiel, en quien puedes encontrar perdón y justificación. Ven a Cristo hoy. No cometerás adulterio. Padre Santo, venimos delante tuyo, Señor. Al escuchar tu palabra, venimos reconociendo, Señor, que te necesitamos, Señor. Que lejos estamos de tu estándar. Y es por eso, Señor, que nos abrazamos a la obra de tu Hijo, Señor, y clamamos por misericordia, y te pedimos, Señor, que tú nos limpies, que continúes esta obra que comenzaste, Señor. Que limpies nuestros corazones, para que podamos vivir vidas que te glorifican. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.